días. Sean bienvenidos a el Colegio de Sinaloa. Les agradecemos su asistencia a una actividad del ciclo Ciencia en Directo, edición 2021, y este día con la conferencia Aminoácidos Interestelares. Es muy grato poder darle la bienvenida al doctor Luis Alberto Zapata González. Él es investigador del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con sede en Morelia, Michoacán. Estamos en vivo por streaming a través de las plataformas de Zoom y de Facebook, y también se encuentra con nosotros el maestro Carlos Barajas, director de vinculación académica, quien va a moderar la sesión de preguntas al final de esta actividad. Les comento que esta charla del doctor Luis Zapata nos platicará sobre los esfuerzos científicos por detectar aminoácidos en el medio interestelar y para saber si estas moléculas están dispersas por todo el universo. A continuación, y de manera muy somera, yo voy a compartirles parte de la trayectoria del doctor Luis Zapata. Él obtuvo su doctorado en astrofísica en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en los Estados Unidos de América y en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Ha trabajado como astrónomo para el observatorio de Submillimeter Array localizado en Mauna Kea, Hawái, Estados Unidos, así como para el Max Planck Institute for Radio Astronomy en Alemania. Su principal área de investigación es el estudio de la formación de estrellas, sistemas planetarios y origen de la vida en el universo, usando observaciones en las longitudes de onda submilimétricas con observatorios que se encuentran en diferentes partes del mundo. Así que tenemos un especialista en este tema. Y antes de comenzar, yo voy a ceder también la voz al maestro Carlos Barajas, que nos comparte un mensaje muy breve de parte del maestro Elmer Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Bienvenidos todos. Gracias, maestro Guerrero, por su amable presentación. Luis Alberto, muy buenos días, bienvenido a Sinaloa, aunque sea de manera virtual en esta ocasión. Muy buenos días. Buenos días. A nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza Valenzuela, te damos la más cordial de las bienvenidas, tanto a ti como a nuestra amable audiencia, que el día de hoy nos acompañará durante los próximos minutos. Luis Alberto, bienvenido y adelante, la voz es tuya. Muchas gracias, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer pues estar compartiendo mi trabajo con pues mucha gente, ¿no?, interesada también en estos temas. Déjenme compartir la pantalla y les voy explicando un poquito sobre lo que les quiero platicar el día de hoy. Voy a ponerme play. Realmente esta plática pues es una plática que está relacionada con la vida y desarrollo en el universo, ¿no? Es algo que desde hace mucho tiempo pues la astronomía y también la astrofísica ha estado tratando de entender y ha tratado de saber si realmente existe vida pues más allá de la Tierra. Entonces, por aquí les voy a ir platicando de un esfuerzo que de hecho se está haciendo y que se está tratando de llevar a cabo para saber si existe vida en el universo y cómo se desarrolla este tipo de vida. Entonces, les voy a platicar algo muy sencillo, que es la formación de las moléculas en el espacio. Como ustedes saben, pues en el espacio pues hay una gran cantidad de moléculas y su formación pues es como algo bastante interesante. Aquí en este ejemplo les quiero presentar cómo es que se forman las moléculas más sencillas que hay en el universo y de hecho las más abundantes. Por ejemplo, aquí en la izquierda ustedes pueden ver un enlace que se le llama el hidrógeno. Es el más sencillo que tenemos en el universo. Y el hidrógeno pues puede compartir sus electrones, como lo pueden ver ahí. Al compartir sus electrones se hace el enlace, que se le conoce como enlace covalente. Y pues a los, compartir este número de electrones pues permite que las moléculas pues se vayan formando y vayamos teniendo como arreglos más complejos de moléculas en el medio interestelar. Ustedes, por ejemplo, pueden pensar, bueno, nosotros en qué estamos asociados con este tipo de enlaces, ¿no? Por ejemplo, pueden pensar aquí en la Tierra, pues tener la molécula de el agua, que es H2O,
también es un enlace muy similar, donde el oxígeno y el hidrógeno comparten sus electrones y forman también el agua, ¿no? Entonces por aquí tengo también otro enlace, lo pueden ver como tienen por ahí el oxígeno que tiene electrones, tiene un número, pues de hecho par, ahí lo pueden ver que tiene 6 electrones y la idea es que los hidrógenos que están por ahí con un solo electrón, pues van a tener un enlace covalente también y van a formar la molécula del hidrógeno. Entonces, como pueden ver aquí, esta molécula del agua, que va a tener 2 hidrógenos, pues también va a compartir sus electrones y así sucesivamente, pues nosotros podemos tener pues enlaces y formación de moléculas en el espacio. Hace mucho tiempo, en el espacio, pues se formaron estas moléculas que ahora tenemos aquí en la Tierra y se formaron de grandes nubes moleculares, donde en estas nubes moleculares fueron volviéndose cada vez más complejas las moléculas y teniendo cada vez una complejidad pues muy grande y pues estas moléculas son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar el agua, puede pensar en otras moléculas también por el hidrógeno, ¿no? O puede pensar, por ejemplo, en la atmósfera. En la atmósfera nosotros también tenemos moléculas que son moléculas de atómicas de oxígeno, o también moléculas que tienen 3 hidrógenos, bueno, 3 oxígenos que forman el ozono, que se encuentran en las partes más altas de la atmósfera. O sea que nosotros estamos muy asociados a las moléculas. ¿Dónde es donde se forman estas moléculas? Pues estas moléculas donde se forman es principalmente en el medio interestelar, o sea, en el medio que hay entre las estrellas. Hay unas grandes cantidades de gas y polvo y ahí es donde estas moléculas que nosotros conocemos aquí en la Tierra se van a formar. Hay varias fases donde se pueden formar. Por ejemplo, pueden estar en la fase del gas frío, donde están en estas estas nubes moleculares muy grandes. Ahí pueden formarse como cadenas muy grandes de moléculas pues que contienen principalmente carbono, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo de la molécula que es el benceno, que tiene un arreglo así hexagonal. Pueden ver los carbonos, cómo están asociados y cómo alrededor de estos pues están los hidrógenos. Entonces estas moléculas que nosotros tenemos también aquí, que son moléculas pues orgánicas, ya se pueden formar desde el espacio y se han detectado en el espacio. También podemos tener otra fase que es la fase del gas tibio, que también moléculas que se forman, por ejemplo, en los mantos o en estos grandes mantos de hielo, una vez que se evaporan, son liberadas y al liberarse también pueden ir formando cosas mucho más complejas, por ejemplo, el formaldehído que les pongo ahí. Las moléculas también lo que se piensa es que se forman en estos granos de polvo que hay en el medio interestelar, en su superficie y pueden irse como aglutinando e irse formando cada vez más, en más grandes cantidades. Es muy difícil que si ustedes tienen un gas, por ejemplo, en un laboratorio, las moléculas puedan formarse en estos gases, principalmente porque tienen velocidades pues, relativamente grandes. Entonces es como muy difícil formar estas moléculas en ese tipo de gases, ¿no? Lo que uno piensa es que mucho de las moléculas que nosotros vemos en el medio interestelar, pues fueron ayudadas principalmente por los granos de polvo en estas superficies de los granos de polvo para poder irse formando y volverse cada vez más complejas. Entonces, uno se puede imaginar cómo primero, por ejemplo, puedes tener moléculas muy sencillas, como es el hidrógeno molecular, después pueden tener como el oxígeno molecular, y cada vez cosas mucho más complejas, pues se van a ir formando en estos grandes nubes de gas y polvo que hay en el medio interestelar. Aquí quiero presentarles algo que es muy bonito, que es, de hecho, una imagen con microscopios electrónicos de moléculas, de arreglos de moléculas. Aquí pueden ver esta
este arreglo de moléculas que principalmente contiene carbono e hidrógeno, y pueden ver los enlaces que se dan. Y si nosotros vamos, por ejemplo, con un microscopio pues muy potente electrónico, vamos a ver que se puede ya distinguir muy bien estos arreglos moleculares, ¿no? Lo podemos ver, ahí pueden ver en la parte de abajo los tamaños que tienen, pues son muy pequeñitos, de alrededor de varios Armstrong. Y por ahí pueden ver, pues, realmente los enlaces de los átomos formando a estas moléculas. Acá pueden ver, pues, si ampliamos un poco más la imagen, varios arreglos de estas moléculas que son orgánicas, principalmente compuestas de carbono, ¿no? Como que el carbono es muy importante porque pueden formar moléculas muy sencillamente. ¿Dónde se encuentran estas moléculas en el medio interestelar? Como les decía, en el medio interestelar hay estas grandes nubes de gas y polvo. Esta es una imagen del telescopio Hubble, de una nebulosa que se encuentra en Orión, que se conoce como la nebulosa de la cabeza de caballo. Y ahí pueden ver cómo esta nebulosa realmente contiene una gran cantidad de gas y una gran cantidad de polvo. Entonces, estas nubes moleculares, ahí adentro es donde se da el proceso de formación de las moléculas. Ahí se están formando y se están volviendo cada vez más complejas. Entonces, mucho de las moléculas que nosotros tenemos aquí en la Tierra fueron ya, de hecho, creadas y organizadas en estas nubes moleculares. Recuerden que nosotros, por ejemplo, hace mucho tiempo, antes de formarse la Tierra, había una gran cantidad de polvo y gas que rodeaba al Sol, y en esa gran cantidad de polvo y gas pues se da la formación de las moléculas. Más o menos aquí les pongo algunas características que tienen estas nubes moleculares. Bueno, como les platicaba, pues ahí es donde se encuentran todas estas moléculas que nosotros tenemos aquí en la Tierra, y cómo es que se fueron depositando más, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno puede hacer una imagen así artística y pensar cómo es que si nosotros vamos con telescopios muy potentes, podríamos ver toda esa gran cantidad de moléculas que se encuentran en estas nubes moleculares en el medio interestelar, ¿no? Estas pequeñas moléculas pues son como los bloques más sencillos de la vida aquí en la Tierra, ¿no? Lo que ustedes pueden pensar es que muchos de estos bloques y estas moléculas pues ya se encuentran, pues ahora sí, dentro de estas nubes moleculares. ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, aquí en el instituto podemos detectar estas moléculas? Lo que hacemos es hacerlo con radiotelescopios, que somos aquí como expertos en utilizar estos radiotelescopios y hacer estos espectros de luz, ¿no? Este es un espectro obtenido con un observatorio que se encuentra bueno, pues casi ya en el espacio, que se llama el telescopio Herschel, y este fue obtenido hacia una estrella que ya está también, pues ya muriéndose. Este espectro ustedes pueden ver que nos muestra pues toda la gran cantidad de agua. Pueden ver ahí esos piquitos que ven ahí, pues es la cantidad de agua que tiene. Son moléculas que están emitiendo luz a una cierta frecuencia y que nosotros podemos detectar pues muy fácilmente con estos radiotelescopios. Entonces podemos saber muy bien cuál es pues la química que existe dentro de estas grandes nubes moleculares, ya sea en estrellas que son moribundas o en estrellas que se están formando. Esta estrella se le conoce como B/Y Canis Majoris, y de hecho es una estrella que está bastante hinchada, es una estrella muy hinchada y que realmente está expulsando mucho de las capas que tiene hacia el medio interestelar. Entonces, nosotros, aquí los astrofísicos, podemos saber qué moléculas existen en estos medios interestelares con este tipo de observatorios, ¿no? Nosotros utilizamos, de hecho, generalmente un observatorio que se conoce como el Atacama Large Submillimeter and Millimeter Array, que se encuentra en Chile. Y este observatorio, de hecho, es un observatorio
que detecta una gran cantidad de moléculas que hay en el universo. O sea, estos bloquecitos que son como los primeros bloques que hay en el universo. Entonces, por aquí les quiero mostrar más o menos cómo muchos de estos observatorios pues están ahí presentes. Y más o menos, si pueden ver aquí, pues les dan dónde se encuentran estos observatorios. Está en Japón, se encuentra en los Estados Unidos, se encuentran en Chile, están estos observatorios que están en el óptico, en el infrarrojo, también en Estados Unidos. Pero pueden ver aquí el observatorio que se encuentra en Chile, que es lo que nosotros utilizamos para detectar estas moléculas, pues se encuentra a una altitud súper alta, ¿no? Pueden ver que está a 5,000 metros sobre el nivel del mar, o sea que realmente está muy, pero muy por arriba de lo que nosotros estamos acostumbrados. Estos observatorios trabajan en estas ondas milimétricas o milimétricas, que son ondas que tienen una longitud de onda como de 1 milímetro y una longitud de onda más pequeña que 1 milímetro. Y ahí es donde, en estas longitudes de onda, podemos detectar las moléculas, ¿no? Entonces, ¿cuántas moléculas se han detectado actualmente? Pues se han detectado un montón de moléculas. Pueden ver aquí, esta es una tabla que fue obtenida por ahí del 2019, y pueden ver que las moléculas en el medio interestelar o moléculas interestelares, pues desde hace mucho tiempo se han ido encontrando. Pueden ver que hay muchas moléculas que hemos detectado con 2 átomos, con 3 átomos, con 4 átomos, con 5 átomos, y así sucesivamente a irnos a cosas mucho más complejas, hasta cosas que tienen 70 o 60 átomos, o sea, cosas como muy súper complejas, ¿no? Entonces, mucha de esta estructura, sí, muy compleja, parece ya existir en el medio interestelar antes que se formen los planetas, antes que se formen, por ejemplo, las estrellas. Entonces, muchas de esas moléculas van a ir y van a ser depositadas en los planetitas que se están formando, y de ahí mucho de vamos, de la vida y de muchas estructuras muy complejas, pues van a empezar a formarse. Aquí pongo, por ejemplo, más o menos un diagramita de desde cuándo nosotros hemos empezado a detectar moléculas en el medio interestelar que son bastante complejas. Por ejemplo, aquí en el lado del eje de las Y, pueden ver el número de moléculas detectadas, y por acá pues pueden ver el tiempo desde 1940, 1960, más o menos por los 70s uno empezó a detectar ya una gran cantidad de moléculas, y hasta nuestros tiempos pues pueden ver que ya hay como 200 moléculas diferentes detectadas en el medio interestelar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir entender que probablemente muchas de las moléculas que nosotros tenemos ya formadas aquí en la Tierra, o que están ya depositadas, por ejemplo, en algunos organismos que son vivientes, pues fueron formadas hace miles y millones de años, desde que se formó el sistema solar, ¿no? Vamos, ya son cosas que tienen mucho tiempo. Entonces, otra cosa importante, aquí les muestro la tabla periódica. Pueden ver pues todos los elementos químicos, pero algo que les quiero mostrar aquí es más o menos si nosotros agarramos las moléculas interestelares que hemos detectado pues en el espacio, qué elementos químicos contienen principalmente. Entonces van a ver, por ejemplo, contienen una gran cantidad de hidrógeno, que está marcado en rojo, contiene una gran cantidad de carbono, que pueden ver aquí también, contiene una gran cantidad de nitrógeno y contiene una gran cantidad de oxígeno. Después ya en un número más pequeñito pues se han visto moléculas que contienen diferentes cosas como aluminio, fósforo, sulfuro, titanio y también fierro. Estas moléculas se han encontrado en estrellas, por ejemplo, viejas, que están expulsando mucho de su material hacia el medio interestelar. Pero aquí lo que les quiero platicar es que deben de poner mucha atención de cómo, por ejemplo,
4 elementos que son principalmente encontrados en estas moléculas interestelares son el hidrógeno, son el carbono, son el nitrógeno y es el oxígeno. Y esas moléculas, de hecho, si nosotros vamos, o esos átomos más bien, vamos y vemos la composición de, pues, por ejemplo, los seres aquí vivientes que tenemos, por ejemplo, pueden ver que muchas de esas moléculas que nosotros las encontramos ya en el medio interestelar, también están presentes, de hecho, en los organismos multicelulares que tenemos aquí en la Tierra. Pueden ver, por ejemplo, aquí también les pongo en la tablita los elementos que contienen diferentes cosas aquí en la Tierra. Entonces pueden ver, por ejemplo, el agua, que es el solvente así universal, pues contiene hidrógeno y oxígeno. Y en muchos de estos organismos que nosotros tenemos de la Tierra, pueden ver, por ejemplo, en el apio, en el hongo, en el bacalao, en las bacterias, contiene una gran cantidad de agua. Pueden ver, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y aún el azufre. Muchas de esas están ya ahí puestas en las proteínas, ¿no? Que eso es algo que les quiero platicar un poquito más. Y pueden ver, por ejemplo, pueden pensar en las grasas, pueden pensar en los carbohidratos, o pueden pensar en cosas como moléculas que son muy complejas, que es el DNA o el RNA. También contienen esos átomos, que son los átomos que nosotros encontramos en las moléculas que ya están presentes en el medio interestelar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo estas moléculas ya formadas, pues, en otros sistemas solares que apenas se están formando. Estamos viéndolos en regiones de nuestra galaxia que ya están ahí presentes estas moléculas. Entonces, como siempre, pensar, bueno, si ya están estas moléculas depositadas en los planetas extrasolares que se están formando, ¿cómo es que pues posiblemente se dé también la vida allá, ¿no? Vamos, tiene también todos los ingredientes, tiene todos los ladrillos que nosotros tenemos aquí para formar la vida, también hay en otros planetas, ¿no? Aquí es otra cosa que también les quiero platicar. Por ejemplo, les hablaba ahorita de las proteínas. Las proteínas están compuestas principalmente de unas cositas que se les conoce como aminoácidos, y su nombre tiene que ver con la palabra amino y cómo es su estructura. Entonces, si nosotros vemos las cadenas de las proteínas, esas proteínas, cada una de esas cadenitas, si nosotros vamos y les ponemos hacemos un zoom, vamos a ver que cada una de esas cadenitas de las proteínas va a contener un aminoácido. Aquí pueden ver este aminoácido, que es un aminoácido de los más simples. Y ese aminoácido, de hecho, contiene, por ejemplo, pueden ver hidrógeno, pueden ver esta molécula en NH2, pueden ver este grupo también que contiene una gran cantidad de carbono, o pueden ver esta radical o este grupo de radicales. Entonces los aminoácidos, de hecho, son ácidos o azúcares como muy gordos, y son los bloques que contienen las proteínas. Y esas proteínas realmente, de hecho, por ejemplo, si nosotros vemos algún nivel energético para nosotros, pues, existir aquí en la Tierra, utilizamos a las proteínas para poder hacer diferentes procesos químicos en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, esos aminoácidos son como muy importantes en la vida diaria que se desarrolló aquí en la Tierra. Pueden ver, por ejemplo, aquí los diferentes tipos de aminoácidos que se han, de hecho, visto en la Tierra. Pueden ver, por ejemplo, está la glicina, está la alanina, está la valina, la leucina, y así sucesivamente. Pero algo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, si nosotros vamos y vemos un poquito en particular a la glicina lo único que tiene es que tiene por ahí en el grupo del radical un hidrógeno.
Y si nosotros vamos hacia los diferentes aminoácidos, pues vamos a ver que ese grupo radical cambia y va teniendo como diferentes formas, ¿no? La cadena. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, los ladrillos de la vida, lo único que van cambiando es como la complejidad y se van poniendo diferentes cosas. Es como un poco tener como un Lego, donde nosotros tenemos una pieza así muy fundamental y vamos poniendo diferentes cositas más complejas en ese Lego y se van formando proteínas mucho más complejas. Hay cosas también más complejas, está la ceramina y así sucesivamente, de cosas que son como que van cambiando los radicales, ¿no? De diferentes familias de aminoácidos. Pero esta es la cosa, sí, que nosotros ahorita estamos interesados. ¿Qué tan complejo puede llegar a ser estas moléculas y qué tan complejas nosotros ya las podemos detectar? Estos bloques que ven aquí de aminoácidos ya son como ahora sí como los bloques esenciales de la vida. Si nosotros llegáramos a detectar estos bloques esenciales de la vida, pues en otros exoplanetas, en otras partes de nuestra galaxia, pues como que tendríamos una gran, vamos, como, pues, como mucha posibilidad de que otros organismos puedan desarrollarse también en esos ambientes que hay en diferentes estrellas en el universo. Algo que, por ejemplo, es importante de ver es que se han detectado, de hecho, moléculas en este tipo de moléculas, aminoácidos, en cometas que están, de hecho, girando alrededor del Sol. Este, por ejemplo, es de hecho, navecita que se mandó a partir de la Agencia Espacial Europea. Y esta navecita se llamó como el Rosetta, ¿no? Y lo que hizo es, de hecho, mandar una pequeña, vamos, navecita que se llama Rosetta. Y lo que hizo es ir y posarse en este cometa que lo podemos ver aquí, que tiene como una especie de dos bolitas, ¿no? Aquí lo pueden ver. Y de hecho pueden ver también como estos destellos de luz, donde ya le estaba pasando cerca del Sol y estaba empezando a evaporarse. Entonces lo que pasó aquí es que esta pequeña navecita pudo ir y pues adentrarse en este cometa y tratar de recoger pues material que está en el cometa y tratar de analizarlo. Entonces al analizar ese material que tiene este cometa, pues se encontró que en ese cometa ya tiene la glicina presente, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque se piensa que muchos de estos cometas, de hecho, son como las partes así más antiguas que existen en nuestro sistema solar, o sea, que se formaron hace pues millones de años cuando el sistema solar era muy joven. Entonces, lo que nos está diciendo este descubrimiento es que la complejidad, por ejemplo, la glicina, los aminoácidos que nosotros vemos aquí frecuentemente en la Tierra, en diferentes organismos, ya están presentes, ¿no? Y eso es algo muy importante porque realmente lo que nos dice es que posiblemente la vida y las moléculas, los ladrillos así esenciales de la vida ya están presentes en la formación de los sistemas solares. Por ejemplo, aquí pueden ver, si nosotros vamos al sistema solar hace muchos millones de años, hace como unos 4.500 millones de años, pues íbamos a tener también, pues por ahí, un disco de gas y polvo que está rodeando al Sol. Y en ese disco de gas y polvo, pues probablemente ya había la glicina por ahí formada. Entonces, esta nos da como una gran, pues, esperanza que probablemente si nosotros vamos y buscamos estas moléculas complejas como la glicina en otros sistemas solares,
pues nos podría dar como más pie a pensar que muchos de estos, vamos, cadenitas o estos ladrillos sencillos de la vida como se desarrolló aquí en la Tierra, ya están presentes en el universo. Entonces, desde hace como 40 años se ha estado tratando de buscar la glicina, que es el aminoácido más sencillo en el medio interestelar, o sea, en otras estrellas en formación o en otros planetas que apenas se están formando, y ahí es donde hemos tratado de ver si ya existe la glicina en este medio interestelar. Entonces aquí, como pueden ver, pues ha habido un montón de trabajos de diferentes autores desde 1979 hasta casi 2017, y probablemente ahorita van a ver que va a haber todavía artículos mucho más recientes, pero lo que se ha visto es que no se ha detectado aún la glicina en el medio interestelar, que sería como la pieza más sencilla de la vida aquí en el universo, o aquí también en la Tierra, ¿no? Entonces aún no se ha detectado, se han hecho diferentes búsquedas, ha habido búsquedas, por ejemplo, de diferentes maneras, se ha tratado de ver en diferentes regiones, pero muchas de estas detecciones que se han tratado de ver, pues no se ha logrado realmente tener así como una fortaleza de decir que existe la glicina. Entonces, hasta ahorita, la glicina, que es el aminoácido más sencillo, solamente se ha encontrado en el sistema solar, pero aún sigue como la búsqueda más afuera. Por ejemplo, aquí pueden ver la estructura de la glicina y un poco les comenta cómo no se ha detectado y cómo ha sido muy complejo tratar de detectarlo, ¿no? Mucho más recientemente nosotros hemos tratado de buscarlo aquí en el instituto, hemos hecho algunas colaboraciones, ha habido como algunos intentos ya más recientemente de buscar la glicina. Como pueden ver aquí, pueden leer en este párrafo, se ha utilizado este observatorio que se encuentra en Chile, que es un interferómetro muy sensitivo, es uno de los instrumentos más grandes que ahorita hay, de los observatorios más grandes en el mundo, para tratar de detectar esta glicina o esta molécula, pero aún no se ha, de hecho, pues encontrado, ¿no? Hemos seguido con las búsquedas, es algo como muy, pues difícil. Aquí hay 2 artículos, como pueden ver, tratando de ver si existe la glicina, pero aún no se ha detectado. Entonces, lo que los quiero platicar un poquito más es que pues se ha ido tratando de detectar la glicina en diferentes partes del universo. Aún no la hemos encontrado, nada más existe aquí en la Tierra, y también lo hemos encontrado en algunos, pues, cometas, pero aún en otras estrellas y en otros planetitas todavía no se ha ido encontrando esta glicina, que es una de las moléculas así como, pues, del ladrillo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues es seguir en la búsqueda, ¿no? De tratar de ver cada vez moléculas más complejas y tratar de ver si estas moléculas que se encuentran en muchos de los organismos aquí, pues ya estarían presentes, ¿no? Entonces yo aquí dejo la charla. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren comentarme algo, con gusto les respondo, ¿no? Gracias, Luis Alberto. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Ok. A nuestra amable audiencia les comentamos, les repetimos que los chats, tanto en Facebook Live como en Zoom, están abiertos para sus preguntas, comentarios, inquietudes, inclusive para su silencio, si quieren guardar silencio. ¿Cuánto tiempo tardan en ver una imagen desde el espacio a la Tierra? Pues si estás en un observatorio así, vamos, espacial, es un observatorio como el telescopio Hubble, el tratar de que te hagan una imagen con el observatorio Hubble es bien complejo, ¿no? Vamos, es así bien difícil.
Primero porque tú tienes que aplicar por tiempo a este observatorio, lo que significa es que hay una serie de días que ellos reciben como propuestas de diferentes astrónomos en el mundo. Tú mandas como esa solicitud, ellos toman la solicitud, vamos, la reciben, tienen comités para poder evaluar como esa solicitud de tiempo. Y una vez que si tú eres el gran afortunado astrónomo de obtener el tiempo, pueden hacerte la observación. Tú tienes que mandar a lo mejor por ahí un programita para decirle al telescopio Hubble dónde quieres que apunte, cuánto tiempo quieres que apunte, qué es lo que tú quieres tratar de detectar. Entonces, desde que tú haces la observación, o bueno, desde que tú pides la observación al observatorio Hubble hasta que, vamos, te la hacen, pues puedes tardar del orden de 1 año para que completes la observación. Una vez que tú te hacen la observación desde el observatorio, ellos mismos te pueden poner las imágenes en una parte en internet, te la pueden mandar a tu computadora, y de ahí pues tarda otro tiempo en tratar de analizar lo que obtuviste. Tienes que realmente pues calibrar las imágenes, tienes que ver si tuvo algún problema el observatorio cuando estuvo observando, y así sucesivamente. Entonces te puede llevar para que obtengas las primeras imágenes de algo que tú pediste, pues puedes tardar de 1 año a 2 años en obtenerla, ¿no? Qué interesante, Luis Alberto. Uno pensaría que es nada más abrir una cámara, asomarse por ahí y que la computadora se encargue de digerir los datos y uno los interpreta, pero no es así. Qué interesante este comentario, realmente. Sí, Tenemos una pregunta para ti a través de Zoom. Dice, doctor Luis Zapata, ¿a esto se refería Carl Sagan cuando dijo que somos polvo de estrellas? ¿A los elementos básicos que usted nos acaba de presentar? exactamente, no, nosotros somos polvo de estrellas. Por ejemplo, uno puede pensar, ¿de dónde vienen los elementos químicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la sangre. En la sangre hay una gran cantidad pues puede, hemoglobina, hay diferentes moléculas ahí en la sangre, pero está constituida pues principalmente, bueno, pues por el hierro, ¿no? Es realmente rica en hierro la sangre que nosotros tenemos. Puede empezar, por ejemplo, en los huesos que nosotros tenemos también, de un ser humano o a lo mejor de un animal. Contiene una gran cantidad de calcio, ¿no? Y así sucesivamente pueden irse pensando, por ejemplo, de dónde viene el oxígeno que nosotros respiramos aquí en la atmósfera. Pues todos esos elementos químicos que nosotros, vamos, estamos realmente pues embebidos, provienen de las estrellas, de la muerte de las estrellas. Por ejemplo, hace mucho tiempo una gran cantidad de estrellas explotó en supernovas, y esas explosiones, de hecho, fue enriqueciendo al universo de los elementos químicos que ahora nosotros tenemos y vemos aquí en la Tierra y en el espacio. Esas estrellas lo que hacen es que en los centros de las estrellas muy masivas es donde se forman los elementos químicos. Por ejemplo, pueden pensar en el carbono. En el carbono, para poder formar el carbono, tienes que tener una gran cantidad de presión que nada más uno las tiene en los centros de estas estrellas masivas para poder fusionar, pues ahora sí, dos átomos de helio e ir formando el carbono o ir formando cosas mucho más complejas como el oxígeno o, o aún, por ejemplo, el aluminio, ¿no? Todos estos elementos se formaron en los centros de estrellas muy masivas que murieron hace miles de millones de años. Entonces es realmente interesante pensar pues que nosotros somos ese polvo
que expulsaron estas estrellas hace mucho tiempo y que estamos formados de ellos, ¿no? ¿Se ha tratado de cazar polvo interestelar? Sí, de hecho eso es algo muy interesante y lo hemos logrado. Ha habido, por ejemplo, como pruebas que se han mandado japonesas de posarse atrás de un cometa y tratar de recoger el polvo que está dejando el cometa a su paso. Entonces han realmente llevado así las navecitas, recogen el polvo y lo envían de regreso a la Tierra. Y nosotros lo hemos analizado con mucho detenimiento ese polvo para ver cómo es, porque es como polvo pues muy viejo, ¿no? Del primer polvo que se tenía aquí en el sistema solar. Recuerden que los cometas, los asteroides, muchos de esos objetos son objetos que son remanentes de cuando se estaba formando el sistema solar, ¿no? Nuestro sistema solar, la Tierra. ¿Y los cometas que caen a la Tierra ya vienen con algún rastro de polvo interestelar? Sí, de hecho, sí. De hecho, también hay estimaciones que, por ejemplo, en la Tierra están cayendo toneladas de polvo interestelar, pues durante el tiempo que nosotros estamos aquí. Ese polvo interestelar pues está entrando a la atmósfera y está cayendo hacia la Tierra, ¿no? Lo que nosotros vemos es que si nosotros tenemos objetos más grandes, pues podemos verlos como meteoritos o estos asteroides que ya son pues grandísimos también, pues caen en la Tierra y los se pueden analizar y se puede estudiar mucho de cómo era o cómo fue la formación de la Tierra hace millones de años. Bien. Pues no se mueve más el chat en Zoom ni en Facebook. En Facebook tenemos un comentario que me voy a permitir leerlo textual. La coordinación de la investigación científica a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la participación del doctor Luis Alberto Zapata González, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. De ella de tu alma mater. Muchas gracias. Pues algo más que quieras agregar, Luis Alberto. Pues nada, si alguien del público está interesado en estudiar algún posgrado en astrofísica, nosotros tenemos aquí posgrados en astrofísica, tenemos maestría en astrofísica y también el doctorado en astrofísica. Son bienvenidos en venir aquí a Morelia y trabajar con nosotros si les gustan estos temas, ¿no? Tan apasionantes. Muy bien. Pues de nuestra parte no nos queda más que agradecer nuevamente tu muy amena participación esta mañana, agradecerte y confiar en que pronto podamos vernos de manera presencial. Luis Alberto, un abrazo. Hasta la pronto. Muchas gracias por todo. Que les vaya muy bien. Nos vemos pronto, ojalá. Ojalá.